dándole las bienvenidas el día de hoy. Gracias por ser y por estar. Quiero compartir en este momento pantalla para que ustedes puedan conocer a nivel de introducción a la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, dándoles esta bienvenida, invitarlos a que nos reconozcan como una institución con un propósito y un sentido social. Este es nuestro logo, esta es nuestra imagen, para que nos puedan reconocer también a través de nuestras redes sociales. Es una institución que busca llegar a todos los territorios de Latinoamérica y de otros lugares del mundo con la finalidad de llevar educación, conocimiento, crecimiento y desarrollo personal y profesional a todos los rincones de forma accesible y también en entornos educativos de alta calidad. Invitarlos de igual manera que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Corporación Latinoamericana de Educación Virtual CLEV en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Me presento, mi nombre es Yasmín Rojas, yo soy psicóloga con estudios de posgrado, con estudios de especialización y estudios actualmente más en maestría. Y también soy terapeuta holística. Ya desde hace varios años he tenido la oportunidad de acompañar de manera individual, también a parejas y también a colectividades. Vamos a trabajar a través de este programa que se llama, realmente es un programa enfocado a las terapias holísticas que tiene como propósito básicamente que todas estas personas que nos interesa formarnos o capacitarnos como terapeutas, entender un poco más de fondo la dinámica del acompañamiento terapéutico, sobre todo porque muchas veces tenemos ese don de servicio o ese gusto por acompañar a otros, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo integrar en estructura ese proceso de intervención, cómo organizar un acompañamiento terapéutico, cómo escuchar a nuestro consultante y cómo enfocar unas herramientas que puedan ser puestas a favor de la resolución de las necesidades específicas de quien nos consulta y que de esta manera también podamos tener un éxito, ¿cierto? En generar una transformación, porque ese es el sentido del acompañamiento terapéutico. Y es que cuando nosotros entramos en ese proceso de acompañar, podamos garantizar que a través del uso de nuestras herramientas, de nuestro conocimiento y de nuestra comprensión del ser, podamos garantizar un resultado eficiente, efectivo y a largo plazo a favor de nuestro consultante. También invitarles a que me acompañen en mis redes sociales. Estoy como Escuela Colombiana de Radiestesia. Contarles un poco que dentro de las diferentes y diversas técnicas, herramientas y terapéuticas que domino, está la radiestesia siendo esta una de las más, digamos, primordiales para mí por ser una metaterapia, sobre todo porque todo lo que yo trabajo lo articulo con la radiestesia. Es decir, para mí, todas mis herramientas terapéuticas están allí, digamos que articuladas y combinadas con la radiestesia. Vamos a conocer entonces lo que sería nuestro plan de estudios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Antes de avanzar con el que vamos a trabajar, nuestro primer objetivo, entonces estaría partido de la siguiente manera. Voy acá a moverme hacia una pizarra como para dar un poquito más de detalle visual. Y es que lo primero, y es muy importante que nosotros cuando acompañamos en terapia, podamos tener una capacidad no solamente resolutiva como terapeutas, sino que tengamos la capacidad de algo que sería la identificación. Es decir, que yo pueda como terapeuta identificar de manera primordial cuáles son las áreas o dimensiones del ser principalmente afectadas y cómo yo puedo también identificar cuáles son sus necesidades y los aspectos que primordialmente generan un bloqueo
o una limitación para que se pueda pasar hacia una resolución de este conflicto presente o de estas necesidades en sí que está presentando el consultante, ¿cierto? Número dos, y es la capacidad de nosotros utilizar herramientas, es decir, que el terapeuta tenga sus herramientas necesarias para poder llevar a cabo un proceso interventivo, es decir, que tenga la facultad de utilizar una técnica o varias técnicas que le puedan dar como esa facultad de que una vez identificada la necesidad la pueda intervenir. Y en el tercer momento, pues también que tenga la facultad de brindar otras herramientas al consultante para que por sí mismo el consultante tenga la facultad de llevarlas hacia su propio uso o aplicación en su vida cotidiana y que esto le permita, de cierta forma, lograr un proceso de transformación activo y no pasivo, sino activo frente a su propio proceso de sanación y de transformación personal. Entonces, esto significa que nuestro programa va a estar conformado de estos tres aspectos. El primero, porque vamos a tener digamos que la facultad de hacer un momento de identificación, de verificación, de conocimiento, de análisis frente a las necesidades del consultante. Un segundo momento donde estamos nosotros ubicándonos de cara al consultante, realizando una aplicación de la técnica o del conjunto de herramientas dentro de una misma técnica que generen una transformación definitiva en estas necesidades del consultante. Y luego en el programa vamos a tener un último momento frente a unas recomendaciones donde vamos a brindar un conjunto de otras herramientas que el consultante puede utilizar por sí mismo y aplicar en su crecimiento, sanación y desarrollo personal. Esto significa que esta primera parte está comprendida por el módulo número 1, esto sería el módulo 1. Esta técnica la vamos a ver en el módulo 2 y esta última parte en el módulo 3 y el módulo 4. Entonces nos vamos para allá a ver de qué se trata este plan de estudios, es decir, qué es lo que vamos a abordar en este programa a lo largo de 2 semanas. En el módulo 1, pues vamos a tener 3 temas. Estos 3 temas están enfocados a que nosotros generemos una comprensión más amplia y más profunda sobre lo que es el concepto del holístico. O sea, ¿qué es lo holístico realmente? ¿Qué es ser un terapeuta holístico? Porque normalmente nos encontramos en el mercado muchos terapeutas que se hacen llamar holísticos, pero en realidad desconocen de forma consciente cómo utilizar sus herramientas hacia la comprensión del holístico y hacia al abordaje del mismo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo garantizar que estoy realmente trabajando desde el holístico si desconozco qué partes del ser de mi consultante realmente estoy abordando hacia su multidimensionalidad? Y eso es algo que es muy importante porque si no, si el terapeuta no sabe lo que está abordando, ¿quién más lo va a saber? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a comprender un poco más a profundidad qué es esto que hace referencia a la comprensión del holismo. En el tema número 2, vamos a hablar acerca de un poco más como qué pasa con el consultante cuando llega a consulta, su narrativa, sus necesidades, qué es lo que requiere el consultante. Y en el tema número 3, ya empezamos a trabajar un poco más desde la parte terapéutica, cuál es como el procedimiento que nosotros vamos a aplicar para entender la consulta, para enfocarla y para llevar una aplicación que realmente me permita tener un control más directo sobre el trabajo que se está haciendo. Y en el módulo 2, entonces, el terapeuta ya va a adentrarse a un aspecto más participativo en el sentido de que por sí mismo
va a llevar a cabo la aplicación de un trabajo energético. Entonces aquí vamos a tener que conocer unos conceptos muy básicos o muy básicos sobre qué es lo energético, qué es la energía, hacia qué nos enfocamos, cómo encuadramos esta aplicación de la técnica. Y a ello, pues entonces vamos a vincular otros elementos que están asociados con la limpieza energética en el sistema energético, y vamos a utilizar una técnica ideal, que es una técnica capaz de abordar cualquier tipo de necesidad que llegue a nuestra consulta. En ese caso, pues vamos a entender cuál sería como el foco para eso. Y esto lo trabajaríamos a través de qué? De la radiónica. La radiónica. Por último, vamos a ver dos módulos más, que ya esta sería el punto 3 del que mencionaba en la pizarra, donde básicamente es como ver que hay unas herramientas que comúnmente quizás nos puedan servir o nos pueda complementar recomendaciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces el terapeuta prefiere casi que mantenerse al margen del consultante, es decir, ¿qué necesitas que te trabaje? Ah, listo, eso, bueno, ya es como que un cruce de dos, tres palabras, se sienta a trabajar su técnica y ya, o sea, eso es todo lo que hace muchas veces. ¿Y esto es por qué? Por miedo de afrontarse a hacer un trabajo, digamos, más consciente como terapeuta sobre entender realmente cuáles son las necesidades del consultante para poder ir a hacer su intervención mucho más completa. Entonces, en el módulo 1 vamos a ver esa mirada para que en el módulo 3 el terapeuta pueda tener unas herramientas más de recomendación. Entonces, ¿qué pasa? El terapeuta a veces tiene miedo de verse de cara con el consultante por el temor de que, pero qué le voy a decir, pero qué le puedo aportar, pero cómo se lo digo, ¿sí? Entonces, en el módulo 1 vamos a entender todo esto y en el módulo 3 lo que nosotros hacemos es básicamente tener unas herramientas de recomendación al consultante. Entonces, si hay una crisis emocional, ¿qué puedo hacer? Si tengo que brindar un primer auxilio, ¿qué puedo hacer? Si tengo que sugerirle frente a una situación emocional que le aqueja, ¿qué recomendaciones le puedo dar para que lo trabaje? Entonces aquí vamos a tener eso, como unas recomendaciones complementarias que vienen desde la perspectiva holística para que la persona también pueda apropiarse de su propio proceso. Y tenemos en el módulo 4 ya lo que tiene que ver con otras herramientas como códigos sagrados, como algunos fundamentos del Ho'oponopono, un fundamento del Ho'oponopono que sencillamente lo hablaríamos muy general también para que ustedes puedan sugerirlo, porque el Ho'oponopono, por qué se recomienda, cuáles son sus beneficios. Y ya con esto nosotros estaríamos cerrando completamente pues el programa, incluyendo algunas recomendaciones sobre cómo trabajar la gratitud desde lo terapéutico, siendo también muy importante. Y los 7 rayos para la sanación, que es otro componente pues muy especial aquí porque nos aporta altísimo poder de sanación. ¿Listo? Entonces, eso sería en el tema número 4. Bien, entonces hasta acá me voy a hacer una pequeña pausa muy cortica, muy cortica, para ver cómo están en el chat en relación con preguntas muy generales sobre lo que vamos a ver. Cruz, Silenia, vamos a trabajar radiónica, ¿vale? Radiónica. Por acá Gloria me dice, es un placer volver a tenerla. Vale, Gloria, un gusto verte por acá de nuevo, bienvenida. Listo. Quisiera saber cuánto era la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy va a estar por el día de hoy, vamos a estar hasta las 4. Dice, para ser terapeuta holística debo haber estudiado psicología. Preferiblemente, claro, preferiblemente lo ideal es que los terapeutas energéticos, holísticos y todos los terapeutas tuvieran estudios en psicología por la alta responsabilidad ética que implica no solamente trabajar con energía, sino principalmente trabajar con personas. Sin embargo, puedes realizar este programa de formación
sin haber estudiado psicología y sin tener ningún tipo de conocimiento previo ni ningún tipo de experiencia. En ese caso, lo que yo sugeriría es que tomes la formación, hagas tus prácticas, porque hay que hacer prácticas, y pues conectando con este camino, pues ya ahí tú puedes ofrecer tus servicios y pues obviamente como mm, bien lo sabemos, cada persona es libre de elegir por quién es acompañado, independientemente si es un profesional, un experto o no lo es. Entonces, pues esto obviamente puede aportar a no solamente a brindar algo para acompañar a otros y brindarle aportaciones importantes a otras personas, sino también para ti, porque esto puedes aplicarlo en autotratamiento para tu propia sanación y para quizás también para tu familia o para tus seres queridos. Las clases todas quedan grabadas, ¿sí? Como esta también se está grabando. Dice por acá, soy quiropráctico y esto va de la mano. La parte holística la necesito para complementar. Sí, digamos que este es un curso que al tener ese sentido y digamos que ese enfoque inicial sobre cómo encuadrar la ruta y demás, yo siento que eso es una falencia que tienen la mayoría de los terapeutas que no se han formado de pronto como coach o psicólogos, porque el coach realmente nace y deriva desde la psicología, o sea, no es que sea algo aparte, ¿no? El coaching. Entonces, digamos que el coaching existe gracias a la psicología. Entonces, en ese sentido, cuando se tiene como ese primer enfoque, ese primer panorama, ayuda a tener un mejor manejo del proceso. Por acá alguien me dice que el licenciado en trabajo social, espectacular, porque pues son temas que van muy de la mano. Bien, dice por acá, ¿soy coach sirve? Sí, claro, es que como les acabo de decir, o sea, como lo mencioné, este es un programa que no necesita conocimientos previos, que si se tienen, pues mucho mejor, porque esto significa que ya hay un conocimiento de base que dé una mejor comprensión del enfoque del trabajo, sobre todo en el módulo uno. Pero esto es un programa que lo puede hacer todas las personas porque pues yo arranco de cero, doy la estructura de base y pues obviamente va a ser algo que le va a aportar a todas las personas, independientemente que tengan conocimientos previos o no. Si los tienen, ese es el ideal. Es el ideal que un terapeuta que trabaje con personas en procesos de intervención tengan un conocimiento de base sobre una estructura de abordaje, porque esto implica que seguramente ya hay unos fundamentos o unos pilares a nivel de trabajo ético. Dice, ¿cómo la ubicamos en redes sociales? Con esta formación podemos ejercer como terapeutas holísticos o solo es una herramienta para completar. Sí, se puede ejercer como terapeuta holístico, sí se puede ejercer porque como ya lo mencioné, van a tener primero el enfoque, que es el primer módulo. El segundo módulo, la herramienta para que ustedes puedan abordar de forma holística. Y el tercer momento, pues unas herramientas de recomendación para sus consultantes. Entonces, son tres momentos. Así que sí les puede dar esa facultad. ¿Qué es importante? Que ustedes practiquen, ¿sí? Hagan sus prácticas también, porque en las prácticas les va a ayudar bastante a que ustedes puedan fortalecer ese proceso, generar más experiencia y con ello, pues tener un buen enfoque de trabajo. ¿Cuánto dura cada clase? ¿Qué son las? Bueno, todo lo que es duración y todo lo demás, en un rato se van a comunicar de la corporación para darles un poquito más de información. ¿Listo? Todo lo que serían costos del diploma, certificado, eso se los va a indicar la corporación. ¿Listo? Entonces, muy bien. Dice Estela, soy docente jubilada, instructora de yoga. Súper bienvenida, claro que sí. Las clases quedan grabadas, quedan en el chat de WhatsApp. Sí, todo queda grabado. Claro que sí. Y pues, por supuesto, pueden ver sus clases grabadas de forma pues permanente. Dice, yo soy psicóloga recién graduada, mi objetivo es ser psicóloga. Excelente, claro que sí. Está perfecta la formación para que refuerces ya tus conocimientos de pregrado que muchas veces no se logran obtener tan de profundo en el acompañamiento psicoterapéutico. Listo, vale, soy docente de educación especial, súper bienvenida.
Soy masoterapeuta y trato de enfocarme en la sanación tanto físico y emocional. Me encantaría tener las herramientas más precisas para ayudar a las personas. Claro que sí, aquí vas a tener unas herramientas de complementación muy positivas para que puedas integrar tu proceso. Materiales de estudio donde podemos conseguirlos, haces tu inscripción y en automático el asesor te comparte el acceso al material. En mi caso me desempeño como coach in life, tengo formaciones en psicología positiva, panel de constelaciones, asesoría, ok, más no soy psicólogo en esta formación, entonces complemento más que dar para darle mejor abordaje. Claro que sí, con esta formación puedes complementar las formaciones que tú tienes. Bueno, por acá habrá evaluación específica. Pues ya todo lo que son esos temitas más como complementarios a la parte como logística y complementaria de la formación, en un ratito pues se conectan para compartirles. Dice, soy masajista, reikista. Claro, sí, como les acabo de decir, el programa está diseñado para personas con conocimientos, sin conocimientos, con experiencia, sin experiencia, con estudios, sin estudios, que les interese acompañar a terceros o que solamente quieran hacer la formación para acompañar, no sé, a su familia, a sus amigos, seres queridos, también lo pueden aplicar. ¿Listo? Entonces, si ya tienen algunos conocimientos o alguna parte formativa, también les va a servir como complementación. ¿Listo? Dice, no soy psicóloga, pero trabajo con un doctor quiropráctico y energético. ¿Sirve? Bueno, vuelvo a recapitular. Es una formación que sirve para personas con conocimientos, sin conocimientos, con estudios, sin estudios, con interés en acompañar, sin interés en acompañar, para tratamiento a terceros, para tratamientos a sí mismos. Si yo digo quiero tomar esta formación solo para mi crecimiento personal, también sirve. Ideal, ojalá que ya en el paso del camino, cuando nosotros queremos, y algo muy importante, que además esto es muy congruente, y es, si yo quiero acompañar a otras personas como terapeuta, se supone que también yo tengo que pasar a haber sido consultante, ¿cierto? Ya sea de terapeutas o de psicólogos también, ¿sí? Entonces, eso sí es algo congruente, porque yo quiero acompañar y cuál es mi propósito, o sea, cuál es el propósito de querer hacer esto, ¿cierto? Entonces, eso es como un primer momento. Dice, yo desde cero tengo real interés en aprender para brindar ayuda. Listo, Silvia. Vamos a irnos quitando de la cabecita el concepto de ayudar, ¿listo? Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver porque ese querer ayudar significa que hay una proyección y la ayuda no es porque la quiero ayudar, sino porque soy yo quien la necesita. Entonces, ese querer ayudar es realmente un arquetipo que no está en luz, está en sombra y que más que todo está desde un lugar de salvador. Entonces, nosotros no somos salvadores, simplemente acompañamos porque en el mundo en el que vivimos realmente somos seres humanos que en realidad estamos viviendo una experiencia que es totalmente material, ¿cierto? Pero en realidad es lo que nos aferramos por ser un plano material, pero en realidad nosotros somos un espíritu, ¿sí? Y la experiencia debe venir más del humano y hacernos como espíritu. Eso significa que aquí todos somos maestros, entonces todos somos maestros y todos somos aprendices. Por tanto, pues ese ayudar realmente hay que irlo cambiando, ¿cierto? Hacia ese propósito. Entonces, soy maestro en algún momento, pero al mismo tiempo también soy un aprendiz de todo este camino. ¿Listo? Bien, entonces, ¿tiene costo el curso o solo se paga el certificado? Toda esa información de costos del curso, horarios, clases grabadas y demás, ya eso lo vamos a ir viendo en un ratico que se conectan de la corporación. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vale, José, muchas gracias por el comentario, así es. Entonces, pues bueno, ya podemos ir a avanzar. Dice, el diplomado hace énfasis en psicología. No, el diplomado se llama terapias holísticas, ¿sí? Es terapias holísticas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que acabo de mencionar. Primero, vemos todo el proceso de estructura, es decir, la base estructural con el cual nosotros encuadramos.
la identificación de las necesidades y el enfoque que le vamos a dar a las necesidades del consultante. Es decir, hay unas responsabilidades que recaen sobre el terapeuta dentro de ese acompañamiento. El segundo momento, vemos una técnica que nos va a servir para abordar absolutamente cualquier necesidad, enfermedades, necesidades emocionales, adicciones, enfermedades también de tipo, por ejemplo, mm, psiquiátrico, trastornos, bueno, porque los trastornos están dentro de lo que tiene que ver con cuadros psiquiátricos, entonces trastornos, personas con síndromes, personas con ansiedad, personas con depresión, ¿sí? Entonces vamos a poder abordar cualquier tipo de necesidad, un conflicto presente de cualquier tipo, un duelo presente, un duelo no resuelto, unas heridas de infancia, es decir, absolutamente todo lo que pueda haber en una necesidad terapéutica lo vamos a poder abordar con la técnica que vamos a ver, que es una técnica pues sencilla, realmente es simplemente de practicarla y de profundizarla. Y luego pues ya cerramos con las herramientas que es para la entrega del consultante. Entonces básicamente aquí estamos aprendiendo todo en estructura, ¿cierto? Cómo identificar unas necesidades, cómo hacer su abordaje y por último, cómo entregar unos complementos. ¿Listo? Por acá me dice una persona, Adriana, que escucha muy bajito. Por favor, me confirman, todas las personas están escuchando muy bajo, porque dice que no escuchan ni con auriculares. Yo realmente creo que es más como una dificultad que tiene la persona, porque hasta el momento siempre funciona bien la herramienta que utilizo. Listo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por contestar, por confirmar que se escucha muy bien. Entonces, pues vamos a adentrarnos en la primera parte de nuestro contenido del día de hoy, ¿listo? Para ir haciendo esa aproximación hacia lo que tiene que ver con la parte introductoria relacionada con ese primer momento, que es cómo yo enfoco, no yo, ¿no? O sea, cómo yo como terapeuta enfoco el proceso de acompañamiento, ¿listo? Sí, va a quedar grabado, todo está quedando grabado. Entonces nos vamos para allá y de nuevo bienvenidos. Listo. Entonces estamos hablando de que este programa se llama terapias holísticas, ¿cierto? Se llama terapias holísticas. Cuando yo digo o me refiero a que yo soy un terapeuta holístico, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa ser un terapeuta holístico? Pues para poder entender qué es un terapeuta holístico necesito entender el concepto que es qué es lo holístico, ¿sí? ¿Qué es lo holístico? ¿Qué entiendo por holismo? Entonces, lo holístico o el holismo es realmente la suma de un todo. ¿Eso qué significa? Que cuando lo vemos desde la comprensión del ser, entendiendo que nosotros somos seres que acompañamos seres a otros seres, ¿cierto? Los seres también son multidimensionales. ¿Eso qué significa? Que hay un conjunto de aspectos o áreas a nivel de dimensiones de las cuales nosotros estamos conformados y que obviamente cada uno de esos aspectos están interrelacionados dentro de ese todo o dentro de ese mismo sistema. Eso implica que el terapeuta holístico tiene, por obligación en este caso, de tener muy claro ese aspecto y reconocer al otro en su totalidad. Entonces, si yo entiendo que yo soy un todo, me veo a mí como un todo, pues voy a tener la capacidad de ver al otro en su totalidad. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí se ve una imagen, una figurita, donde en el centro dice yo, es decir, cada uno de nosotros, y alrededor hay otros círculos como si estuvieran integrados, como sobrepuestos uno entre el otro. Y aquí habla la comunidad como todo el aspecto social, cultural, político, religioso, antecedentes históricos, ¿cierto? Territorio. Y aquí más abajo dice espíritu, es decir, todos nuestros aspectos de orden espiritual que lo conforman. Y luego a un lado, en el círculo verde, dice el cuerpo, es decir, la materia física, nuestras experiencias corpóreas, la experiencia que viene desde la materia, de esto que vivimos en el día a día.
Y luego tenemos lo que sería la mente, y la mente aquí nos vincula hacia nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos, nuestras creencias, la forma en cómo vemos la vida y también resolvemos nuestros propios conflictos. Claro, es una imagen muy básica, pero que nos está dando a entender cómo es que estas dimensiones hacen parte de nosotros. Faltan un montón, ya las vamos a ver. Entonces, como sintetizando un poco lo que acabo de mencionar, y es en el concepto en sí mismo que significa etimológicamente hablando lo holístico. Y es básicamente lo holístico, según la palabra griega, deriva de holos, que significa el todo, ¿sí? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Lo holístico en el ser es todo, todo lo que lo comprende. Entendiendo que nosotros somos seres muy complejos. También nos habla acá que es básicamente entender que hay unas partes en ese todo que lo conforman y que lo hacen ser ese todo, es decir, un sistema. Entonces vamos a suponer que tenemos el sistema digestivo. ¿Cómo yo puedo determinar que el sistema digestivo es un sistema? Porque tiene varias partes, es decir, varios órganos que lo conforman. Por ejemplo, el estómago, el esófago, el páncreas, los intestinos, ¿cierto? El colon, todas estas partes que son sus órganos conforman un todo que lo hacen ser un sistema y que todas estas partes están, todas están vinculadas, es como si estuvieran conectadas unas con otras. Pasa entonces que si yo me enfermo, por ejemplo, del estómago o me enfermo de mis intestinos, en automático otra parte de mi cuerpo se va a resentir o se va a afectar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al estar estas partes interconectadas, cuando una falla o se afecta, las demás, por cierto, se van a ver también afectadas. Cuando hablamos de lo multidimensional desde la perspectiva holística de todas estas esferas que conforman la existencia humana, pues obviamente pasa lo mismo. Cuando una dimensión de estas se ve afectada o se ve alterada, pues claramente esto empieza a repercutir en otras dimensiones, generando de alguna manera situaciones caóticas, situaciones de conflicto, situaciones de bloqueo en la persona que quizás le impide avanzar hacia su autorrealización. Entonces, esto, digamos que en síntesis, ya como para entender un poco más en detalle, y significa que el terapeuta cuando acompaña a otras personas y también cuando se mira a sí mismo, debe mirarse con la suma de todas esas partes. A nosotros en la escuela, la familia y la sociedad nunca nos enseñó a vernos de esta manera. Por el contrario, las medicinas occidentales nos enseñaron a vernos como si la mente estuviera separada del cuerpo y como si el cuerpo estuviera separado de las emociones y como si el cuerpo y el espíritu también estuviera separado, donde también nos enseñaron como que el espíritu al ser algo que no es tangible o no se ve, es como si fuera inexistente. Entonces nos lo separaron, ¿cierto? De lo que somos, la parte sexual, nos desconectaron de nuestra dimensión sexual al hacernos ver como que nuestra sexualidad es algo que es antinatural, de hecho, ¿cierto? Es visto como si fuera algo sucio, perverso. Ya obviamente esto ha ido cambiando en el paso de nuestra historia global y mundial, pero de igual manera aún seguimos estando inmersos en estas formas de vernos a nosotros mismos. Entonces, esto significa que el terapeuta cuando acompaña en consulta tiene la obligación de generar un abordaje de tipo integral, es decir, acompañar desde la mente, acompañar desde las emociones, ¿cierto? La dimensión sexual, la dimensión energético-espiritual. Aquí tenemos una dimensión que es social, tenemos una dimensión que es cultural,
Tenemos una dimensión que es política, ¿cierto? Tenemos una dimensión que está dotado de una historia ancestral, hay una dimensión que es familiar, acá tenemos un aspecto que es espacial, es decir, nuestro territorio, el lugar que habitamos, el entorno en el que estamos, porque si es, por ejemplo, Bogotá, pues mi lugar espacial es mi casa, ¿cierto? Donde yo vivo, el barrio donde vivo, el sector, la ciudad, ¿cierto? Mi nacionalidad. Todo eso tiene mucho que ver con aspectos sociales y de tipo cultural, pero el espacio en sí mismo es el territorio, cómo me vinculo a él desde lo material, porque esto es un territorio que es material, donde yo habito, donde vivo, por donde camino, sí, las personas que veo, los lugares que visito, los sitios que frecuento. Entonces, eso hace parte también de una dimensión que es de tipo, ¿qué? Espacial, ¿cierto? Aquí con esto nosotros estamos hablando que todo esto conforma lo que somos, ¿cierto? Como seres. Aquí, por ejemplo, tenemos una dimensión que es álmica y que está asociada con el alma y que hoy en día hablamos acerca de que hay un alma que reencarna y que desencarna, ¿cierto? Que es un alma que está ahí presente como una esencia pura en nosotros. Entonces, también hablamos de una dimensión que es de tipo álmica y cuando hablamos de lo familiar estamos viendo todo lo que es transgeneracional, un sistema familiar, una historia familiar que obviamente de ella vengo, de ella derivo y obviamente todo esto tiene que ver con lo que soy hoy. ¿Listo? Entonces, todos esos contextos donde nosotros hemos interactuado a lo largo de nuestra vida, pues nos han marcado, generando en nosotros, pues, de alguna manera una construcción de lo que somos como un inconsciente colectivo. Y que también parte de esto, pues es importante que el terapeuta lo identifique porque evidentemente tratar a una persona que está, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, no es lo mismo su sistema social, político, religioso, cultural, formas de pensamiento, que una persona que quizás esté en África, ¿sí? Y que haya vivido toda su vida ahí, que sea oriundo de allí, o una persona que sea pues de la India o alguien que esté en una zona europea, ¿cierto? Entonces, cada quien tiene unas formas distintas de ver la vida y de conectar con la vida de formas muy diferentes. Entonces, esto es lo que nos hace trabajar desde lo holístico, porque lo holístico implica que cuando yo miro al ser en toda su totalidad, empezamos a entender que el trabajo no puede ser generalizado. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, el trabajo de intervención no puede ser algo generalizado, sino que tiene que ser algo particularizado. Entonces, el enfoque holístico en sí mismo, nos dice que cuando vemos al otro desde esa perspectiva total, nos implica de que tenemos que comprenderlo desde lo particular, es decir, entendiendo que es un ser único, ¿cierto? Que su caso también o sus necesidades son únicas, que se pueden parecer a las mías o se pueden parecer a las de, no sé, Pepito Pérez, pero esta persona es única, o sea, nunca va a ser Pepito Pérez porque en sus dimensiones holísticas es único en su forma y en su todo. Entonces, el ser holístico nos implica entender que el uso de las herramientas y la práctica terapéutica en esa praxis tiene que estar enfocada a entender que esta persona es diferente a la otra y por tanto sus necesidades tendrían que abordarse desde esas particularidades a fin de poder abordar de forma general todas sus dimensiones que acabamos de mencionar. Entonces, para que nuestra terapéutica tenga un mejor resultado o tenga una mayor satisfacción por parte del consultante, yo tendría que, obviamente, sentarme a analizar su caso desde cada una de sus dimensiones, entender sus necesidades
desde la mirada de cada una de sus dimensiones, hacer un seguimiento desde la mirada de cada una de sus dimensiones para que realmente se den verdaderas transformaciones, que es lo que siempre se pretende. La psicología propende siempre desde ahí, que realmente la intervención que se haga genere un resultado no a corto plazo, no a mediano plazo, sino definitiva, es decir, un plazo largo, que realmente la transformación se dé plena. Y esto solamente se logra cuando nosotros tenemos esa claridad con la que trabajamos. Entonces, si yo sé que estoy abordando lo particular, si yo sé que estoy abordando desde lo multidimensional, que en este caso es la mirada holística, y tengo muy claro estos conceptos, muy seguramente voy a tener éxito en el trabajo de acompañamiento. Y esto marcaría la diferencia en lo que soy como terapeuta, ¿cierto? Holístico, versus los terapeutas que generalmente están en el mercado. Un ejemplo, que muchas veces han tomado una formación, unos cursos y aún no saben cómo enfocar el proceso, ¿cierto? Entonces, quizás no hay una claridad plena en algunos casos que por eso generan fallas muchas veces en el resultado terapéutico, ¿sí? O sea, hay fallas en ese resultado. O hay resultados positivos, pero no los que se esperarían. O hay resultados positivos, se cree que son los que se esperan, pero en realidad no se está tomando en cuenta esta mirada integral, que podría ser muchísimo mejor el resultado. Entonces, estos son los casitos que podemos encontrar. Me voy para el chat un momentico para ver cómo van, si se va entendiendo lo que estamos trabajando hasta acá. Listo, entonces por acá estoy leyendo. Ok, vale, Aileen, muchas gracias por tu aporte. Es verdad, en el sistema educativo abordar una mente más... Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Las terapias que manejo primero las trabajé en mí misma. Sí, en eso sí concuerdo totalmente, Gloria García, que las terapias y todo lo que se trabaja antes de llevarlo a terceros hay que trabajarlo en sí mismo. He ahí la razón por la que también les mencionaba. Si yo quiero ser terapeuta, yo tengo que haber estado en el lugar del consultante, es decir, ir a consultas con terapeutas, ir a consultas con psicólogos, ¿sí? Porque ese es como el primer paso allí. Y obviamente, si yo quiero trabajar ciertas técnicas, primero tengo que aplicarlas, integrarlas en mí totalmente, interiorizarlas totalmente para llevarlas hacia afuera. ¿Qué diferencian las personas que hacen, por ejemplo, Reiki y dicen que son terapeutas holísticos? ¿Está bien decirlo así o abarca otra cosa más extensa? ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y terapeuta holístico? Hay que ser muy responsable en este tema. Sí, Ana, totalmente de acuerdo. Entonces aquí Sofía me hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un terapeuta y un psicólogo entre un psicólogo y un terapeuta holístico? Vale, Sofía, primero que todo, un psicólogo debe estudiar mínimo 5 años, ¿sí? Donde se prepara por medio de el estudio muy profundo de muchísimas escuelas y corrientes de investigación que ha tenido la ciencia, porque la psicología es una ciencia. La psicología en sí misma estudia el comportamiento humano y la psicología también existe psicología holística, es decir, esta mirada del holístico no deriva de la terapia energética, sino deriva de la psicología también. Es decir, la mirada holística viene de la psicología, ¿sí? Puede que tenga antecedentes históricos que daten, puede que mucho tiempo atrás, pero si lo hablamos ya muy formalizado, ya desde la formalización científica, hablaríamos que derivaría desde la psicología. ¿Qué pasa con un terapeuta holístico? Pues el terapeuta va a ser una persona que no tiene la facultad de demostrar, ¿cierto? Un estudio formal que ha sido otorgado por una universidad o por universidades, ¿cierto?
que son acreditadas, sino que el terapeuta, pues estamos hablando, es que es una persona que quizás toma formaciones o espacios formativos a través de los cuales aprende técnicas de trabajo que le permitan acompañar a otras personas de una manera un poco más informal. ¿Qué pasa? Que esa informalidad pues ha generado de que muchas veces haya un desconocimiento en ciertas praxis o ciertos procedimientos teóricos y de trabajo más estructurado, mejor enfocado, lo que muchas veces puede generar mm, resultados no tan garantizados o quizás muchas críticas negativas o quizás pues la dificultad de integrar cómo realizar el proceso de acompañamiento. Pero pues digamos que a la final esto depende más de lo que las personas en sí, todas las que estamos afuera, tenemos la libertad de elegir quién nos acompañe, que eso lo dije hace un momento. Si yo quiero que me acompañe un psicólogo, pues obviamente está muy bien, ¿sí? Pero si yo quiero que me acompañe una persona que no es psicóloga, pero maneja unas herramientas que llaman mi atención, que resuenan conmigo y que las quiero trabajar y que sabe manejarlas, pues entonces tomo ese servicio. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que yo en mi libertad, como quien consulta, puedo elegir quién me acompañe. Yo tengo la libertad de hacer eso, ¿sí? Entonces, si me acompaña un psicólogo o si me acompaña un terapeuta holístico. En mi caso, mi perfil es totalmente integral. En mi caso, en mi perfil, soy psicóloga, tengo especializaciones, tengo dos especializaciones, tengo un estudio de maestría, tengo más de 57 diplomaturas y tengo demasiados cursos que creo que más o menos llegan a más de 75 cursos adicionales. Más, tengo muchos años de trabajo práctico, es decir, acompañando en procesos individuales a comunidades de diversas problemáticas y también a nivel de parejas. Entonces, esto de alguna manera me ha permitido, ¿cierto?, integrar diversas fuentes desde la misma psicología, incluyendo la parte holística. Ahora, una persona que se forme con estas diversas formaciones que hay, también tiene la facultad de hacer algo similar, ¿cierto? Integrar esos diversos conocimientos de diversas formaciones, vincularlas dentro de su propio proceso de acompañamiento y enfocarlas encaminadas hacia la atención de las personas que vienen a su consulta. Entonces, este programa lo que busca es que si hay personas, ¿cierto? De cierta manera, que tienen muchos, digamos, conocimientos también, o sin conocimientos también, que quieran hacer ese abordaje, pues lo puedan hacer desde una perspectiva que les dé como ese enfoque más en estructura, ¿cierto? Más, obviamente, van a conocer radiónica porque van a aprender a aplicar una técnica que es de base energética. Y esto porque yo lo trabajo así, porque para mí todo es energía y por tanto, la base energética nos va a ayudar a hacer ese abordaje que es holístico e integral también. ¿Listo? Bien, entonces me voy para el chat. Dice, mi nombre es Florinda Rodríguez, me gustaría prepararme a terapia holística. Florinda, ya lo hemos repetido en varios momentos, ¿cierto? Es un programa sin que se requiera estudios o no estudios, es decir, la persona que se capacite puede tener estudios, no tiene que tenerlos, puede tenerlos, no puede tenerlos, puede formarse si le gusta para acompañar o puede formarse para aplicarlo en sí mismo. O sea, aquí no estamos limitando absolutamente a nadie por formaciones o por experiencia. Es decir, es un programa abierto para quienes les interese. ¿Listo? Dice, por este espacio quisiera saber por qué cuando se realiza una terapia holística se queda cargado o no sé cómo expresarlo. Espero que me comprendan. Precisamente porque probablemente la técnica no fue la adecuada o no hubo una buena eficacia en el trabajo. Entonces se supone que cuando se hace la terapia holística se tiene que generar un proceso total y pleno de satisfacción, es decir, la persona tiene que quedar en completo bienestar. Hay factores variables cuando se trabaja con energía que pueden incidir, ¿cierto? Que pueden incidir en este aspecto. Ya habría que ver, como lo acabo de mencionar, el caso concreto o particular de qué fue lo que pasó. ¿Listo?
Dice, o sea que un profesional en psicología puede realizar este diplomado y podría acompañar a otra persona. Sí, Daniela, por eso lo acabo de decir. Pues este programa lo pueden tomar personas con estudios, sin estudios, que quieran acompañar o que solo lo quieran trabajar para sí mismos. O sea, aquí no estamos determinando ni limitando ningún tipo de requisito para acceder al programa. Es decir, aquí nosotros no estamos solicitando un requisito específico de ningún tipo de filtro para que se inscriban al programa. O sea, del hecho de que yo sea psicóloga y que lo esté impartiendo, no significa que quienes tomen la formación tienen que tener mis mismos estudios. ¿Listo? Dice, en mi caso estuve 20 años en terapia psicológica y después decidí buscar un coach y me ha funcionado. Bueno, eso ya depende del enfoque, depende de la técnica, depende de también cómo se conecte mejor, cómo resuena mejor. Sí, eso depende de muchos aspectos. No quiere decir que sea mejor esto o sea mejor lo otro, ¿sí? Sino eso depende de cada técnica. Dice, hay que ser éticos, responsables y evitar el intrusismo, también tener herramientas para detectar si la persona requiere de un psicólogo y no se sabe abordar el problema de forma adecuada, se debe remitir al consultante, pienso. Vale, José Gregorio, muchísimas gracias por tu comentario. Me gusta mucho este tipo de comentarios que sean enriquecedores, que aporten, ¿sí? Como complementos a los espacios formativos y que sean constructivos. Muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna ley, por ejemplo, en Colombia que nos solicita alguna licencia o certificado? Em, para los terapeutas, en este momento no hay una regulación. Para los psicólogos, sí. Listo. ¿Eso qué significa? Que a la final quien tiene que tener la responsabilidad y sobre quien recae es quien se forma como terapeuta, ¿sí? Y es por eso se vuelve como algo de mucha conciencia personal, ¿sí? Digamos que no sea algo como que es coercitivo esto, entonces si no cumplo con esto, entonces mejor no, ¿sí? Mejor actúo así o de esta manera. No, sino que realmente haya una conciencia de quien ofrece servicios de este tipo, que realmente lo hagan con ese conocimiento pleno de digamos, de lo que se está haciendo de cara a su consultante. Porque nosotros como consultantes, perdón, como terapeutas o como quienes acompañamos, tenemos básicamente la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de todas las partes involucradas, incluyéndome, ¿sí? Entonces, yo tengo que salvaguardar mi bienestar, el bienestar de quien acompaño y de todas las partes que pudieran estar vinculadas. Las decisiones siempre se toman basando que en el más alto bien de todas las partes, ¿sí? Siempre poniendo en balanza, ¿cierto? Garantizando derechos, garantizando em, desde ese respeto y esa responsabilidad. Y dice, creo que la psicología es más mental, ciencia, lo holístico como tal es un todo, energía, espiritualidad, mente, así. No, Ana Clichet, creo que de pronto no se entendió lo que acabo de explicar. De hecho, acabo de indicar que la psicología holística, porque de hecho ese enfoque holístico viene de la psicología. La psicología tiene varias corrientes de diferentes escuelas y dependerá la escuela con la que provenga cada psicólogo, ¿vale? Entonces hay psicólogos que se forman en una corriente de trabajo más conductual y obviamente sus técnicas tienen ese enfoque. Otros de una corriente más humanista y obviamente sus técnicas vienen más de ahí. Por ejemplo, el humanismo trabaja el arte terapia. No sé si lo sabían, que el arte terapia deriva de esa corriente de la psicología. En el caso de la psicología positiva, el coaching viene de la psicología positiva también, ¿sí? Deriva de ahí. Entonces, si yo quiero un psicólogo según lo que quiera trabajar, busco un psicólogo con la especialidad basada en eso que quiero. Ahora, si yo quiero un psicólogo holístico, pues también puedo buscar un psicólogo que tenga ese enfoque, o por ejemplo, un psicólogo espiritual que tenga un enfoque de trabajo más hacia la parte espiritual, más hacia la parte más holística, ¿cierto? Y por tanto, pues también el psicólogo va a operar bajo esas técnicas más enfocadas hacia lo holístico. La gestáltica también está muy enfocada hacia el arte terapia.
tenemos otras derivaciones de la psicología. Por ejemplo, una que no está avalada del todo por la parte científica y por la academia, que es la parapsicología. Y la parapsicología como el estudio de lo fenomenológico. O sea, la parapsicología trabaja sobre el comportamiento y la conducta de esa parte, por ejemplo, de los dones que nosotros tenemos, la telepatía, la clariaudiencia, bueno, todo eso, eso lo trabaja la parapsicología, que no está al 100% avalada por la ciencia, pero que deriva de ahí, ¿ok? Entonces, también es importante y me gusta esta pregunta de Ana Brillet. Muchas gracias por tu comentario porque de alguna manera también nos saca un poquito del desconocimiento de que tenemos muy mitificada la psicología como si es algo que solo se enfoca en la mente. Y he visto muchos terapeutas generando esa crítica cuando sus técnicas provienen de la misma psicología. Tenemos, por ejemplo, la psicología que se enfoca desde la parte psicosomática y trabaja todo lo que es el cuerpo, ¿sí? La experiencia desde el cuerpo, la experiencia con los sentidos. Tenemos, por ejemplo, la danza terapéutica que proviene y nace de un corte de la psicología también, que en este caso es un poco de la gestáltica y un poco de la psicología humanista y transpersonal. Entonces, fíjense, por ejemplo, Carl Gustav Jung creó el tarot, ¿sí? Él creó un tarot, él no es el creador del tarot, obviamente, pero él creó un tarot arquetípico desde su propia visión, teniendo en cuenta que él fue un psiquiátrico contemporáneo a Sigmund Freud, y de ahí se deriva algo que es el tarot eh, de, de Jung, ¿sí? Y él era psiquiatra y él trabajó el tarot en sus pacientes entendiéndose que esto es un enfoque de la psicología transpersonal. Entonces, fíjense que sesgamos mucho la psicología hacia algo que realmente, ¿qué pasa? Que de pronto no nos damos el tiempo de buscar los psicólogos expertos en esa especialidad de la que queremos abordar. Quizás yo quiero trabajar con un psicólogo que aborde más mi parte espiritual, pero por falta de conocimiento voy y contrato un psicólogo que trabaja más la parte conductual y pues realmente serían dos miradas o dos visiones muy distintas. Entonces, mm, digamos que uno tiene que ir con un psicólogo cuando lo contrata, conociendo cuál es su enfoque, que nos informe cómo es que él trabaja, para yo ver si realmente eso cumple con la afinidad de lo que a mí me motiva o me mueve, ¿sí? También, por ejemplo, vemos las constelaciones familiares, pero la psicología tiene un enfoque que es sistémico, es decir, que es familiar también. Y mucho de los fundamentos de la teoría de las constelaciones familiares, si bien lamentablemente no veo que haya mucha data de que realmente se haya tomado de autoría de bases de la psicología sistémica que ya estaban desde hace mucho antes, pero también tiene muchísima relación en la base teórica. Entonces, digamos que a veces es como tener una comprensión de todas las corrientes que hay allí. ¿Listo? El crear buenas prácticas aporta bienestar al paciente, es por ello que hay que hacerlo de forma responsable. Listo, yo soy psicóloga y mis pacientes buscan tratamientos holísticos y les ayuda mucho. Siempre trabajo de la mano con diversos terapeutas y técnicos. Así es, Carlos, muchas gracias por tu comentario. Hay que ser éticos, bueno, listo, ya, esto ya lo hemos visto. Tenemos prácticas de los temas, sí, vamos a ver un espacio que es práctico. Es como los médicos con especialidad. Ujú. Sí, prácticamente la mayoría de las prácticas son de carácter psicológico, incluso la PNL. Sus técnicas son derivadas en gran parte de la psicología cognitivo-conductual. Así es, sí, José, estamos de acuerdo. ¿Existen leyes en Colombia para ejercer personalmente? Creo que esta pregunta ya la respondí. Me llama mucho la atención el ayudar a las personas, he sentido el llamado al despertar. Bueno, vamos a empezar a quitarnos, o sea, lo primero, creo que Florinda tal vez ingresaste más tarde, pero vamos a empezar a quitarnos un poco el concepto de ayudar, ¿listo? Ya eso lo vamos a ver un poco más en profundidad, ¿listo? Listo, vale, Ana Guillet, con gusto.
Dice, un enfoque en psicología espiritual puede ser la tanatología. La psicología espiritual tiene una relación con la tanatología, es decir, hay tanatólogos que han aportado a la psicología espiritual. Sí, tiene relación, pero la psicología espiritual también puede ser vista desde otras perspectivas, incluso de otras corrientes. Hace como 2 semanas yo entregué un curso de psicología espiritual, no con enfoque tanatológico, pero sí con un enfoque mucho más, digamos, mm, como multiconceptual, por así decir. Es decir, desde diferentes corrientes y diferentes escuelas, no tan desde la tanatología. Listo, usted nos puede compartir los enfoques y direcciones de cada psicología. Estoy en el sexto semestre y me llama mucho. Pues dentro del material no está incluido porque justamente es muy curioso esta pregunta que me hicieron porque no me la habían hecho antes en este mismo espacio. Pero siento que sí fue importante la pregunta que se planteó porque justamente algo que yo he observado mucho entre los terapeutas holísticos y los psicólogos es que pareciera que hubiera una rivalidad. No lo voy a hablar de forma general porque no es como algo general, es una pequeña percepción como de una lucha de poder. Y yo entiendo esto porque obviamente los psicólogos siempre se han planteado desde muchos años de estudio y de trabajo riguroso. Y entonces sienten como que llegan estas terapias o estas terapéuticas que de alguna manera pues han tenido mucho auge precisamente porque se han sabido posicionar y porque a la final han sido más abiertas a darle esa lección a las personas que sientan ese deseo de elegir qué es lo que yo quiero mejor para mí. Y eso es algo muy interesante porque esto nos lleva a transformarnos y a reinventarnos, ¿cierto? Pero también con responsabilidad y compromiso. Entonces, me gusta mucho ese sentido porque quiere decir que de alguna manera a la final no se trata de esa rivalidad, sino de aprender a complementarnos, ¿no? ¿Para qué? Para nuestro mejor bien. Y es el mejor bien mío como terapeuta y el mejor bien para todas las personas en en su totalidad, ¿no? En toda la humanidad. Dice, ¿quiere decir que una psicóloga conductual lo puede integrar lo holístico también? No, yo en ningún momento indiqué eso, ¿no? De hecho, mi enfoque, yo tengo varios enfoques sobre los que trabajo. Yo trabajo como psicóloga humanista, también soy psicóloga existencialista, también trabajo algunas y varias técnicas cognitivo-conductuales. También trabajo psicología transpersonal, soy súper junguiana y también trabajo enfoques gestálticos que me encantan, los tintes gestálticos en la corriente es espectacular. Y también pues trabajo esta perspectiva que es holística, un poco también de parapsicología. Entonces, fíjense cómo uno puede de alguna manera, siendo muy profesional y entendiendo lo que trabaja, cómo puede uno tomar diferentes formas, juntarlas e integrarlas en un trabajo que dé un resultado positivo. Para eso es importante uno, por eso les hablaba desde el inicio. Cuando nosotros aplicamos técnicas, saber qué es lo que estoy aplicando, o sea, que lo que yo estoy aplicando realmente sea algo que yo pueda entender qué es lo que estoy haciendo. Y cuando tenemos una base de teoría, es más fácil llevar a la práctica porque esto nos ayuda a ver el camino hacia donde aplicamos en consulta sobre las necesidades del paciente, qué es lo que mejor le conviene, qué es lo que mejor necesita, de acuerdo con todas esas herramientas posibles que hay allí. ¿Listo? Bien, ¿me ponía por favor recordar lo que dijo sobre psicología transpersonal? ¿En qué parte concretamente, Daniela? Las clases son gratis en estas 2 semanas, los varios mensajes en WhatsApp lo dicen. Creo que solo cobrará el certificado al final que ya es algo voluntario. La verdadera psicología considera la que está abierta a elegir varias corrientes o herramientas. Vale, Erika, muchas gracias por tu comentario, así es. Entonces, por acá me preguntan, ¿también trabaja logoterapia? Sí, claro, yo soy muy Víctor Frank. Ujú. Sería genial un tema dedicado a lo paranormal. Es que elaborar un programa es extenso, pero sí. Técnicas, psicólogos, herramientas. Listo. Bueno, ya viendo que no hay más preguntas, me quedo un poco en el chat. Espero que no haya sido de molestia a nadie, porque pues sí vi que hubo mucha actividad por parte del grupo. Creo que muchas personas afines se interesaron por lo que estábamos conversando. Les agradezco por
juntos haber tenido esa apertura a conducir el espacio hacia este tema. Eh, Se están dando cuenta que dentro de mi metodología también soy muy flexible en ese sentido, ¿listo? Entonces ya me voy a avanzar un poco más sobre lo que tenemos por trabajar. Dice, así es, profe, muchos psicólogos desmeditan a los terapeutas, se sienten quizás desplazados y atacan fuertemente lo que llaman las pseudoterapias. Más en mi caso me siento bendecido, mis mentores y formadores, al igual que ustedes son psicólogos. Vale, José, muchas gracias, qué bueno. Listo, por acá dice excelente introducción al tema. A ti, Pedro, muchas gracias. Quisiera saber si quizás nos... Sí, las diapositivas se comparten quienes accedan al material. ¿Listo? Entonces, quienes hagan la inscripción y accedan al material, se comparten las diapositivas. Bueno, seguimos avanzando. Bien, entonces, ya vimos una primera mirada. ¿Listo? Entonces, es lo multidimensional. ¿De acuerdo? No quedarnos en un solo aspecto. Y ver al ser como un legítimo. El legitimar al otro es reconocerlo como un todo, pero para yo poder hacer eso, primero yo tengo que empezar a verme a mí mismo en mi totalidad, ¿sí? En mi totalidad. Mi mente en vinculación con mi espíritu, en vinculación mi espíritu y mi mente en vinculación con mis emociones y con todo lo que soy, mi historia, mis antecedentes, mi antecedente histórico, que también estamos hablando de algo más macro que lo cultural, lo social, lo político, lo religioso. El hecho, por ejemplo, también de ser hombre, ser mujer o derivar de un género, ya sea a partir de comunidad LGBTIQ+, todo eso también hace parte de lo que yo soy, ¿sí? En legitimidad y que también abordaría todas esas partes multidimensionales de lo que somos como seres. Ahora entonces vamos a hablar un poquito más acerca de qué pasa cuando el consultante viene conmigo. Entonces, algo muy común es que la persona viene a consulta con nosotros, ¿cierto? Desde una narrativa. Entonces, todo lo que nosotros contamos es una narrativa que por lo general deriva de la mente inconsciente, sobre todo cuando se está en consulta, es cuando más se activa esa mente inconsciente. Ustedes en su material tienen hay una serie, de hecho en YouTube conozco dos series, ¿sí? Pero hay una que me gusta más, que es la que es menos conocida. En su material está esa serie para que ustedes puedan acceder y vean cómo es que un terapeuta hace un trabajo de abordaje a su consultante. Y entonces llegan varios casos. Cómo desde la narrativa del consultante se genera una vinculación hacia el origen de su necesidad, es decir, la raíz del conflicto, la raíz del problema. ¿Cómo parte todo de acá? El conflicto presente. Este es un concepto que es muy de la biodescodificación, pero que me gusta mucho usarlo porque es un concepto que sintetiza en sí o integra en sí mismo la necesidad. No obstante, pues bueno, también tengo estudios en resolución de conflictos, entonces, pues bueno, yo soy muy fiel seguidora de Johan Galtung, quien trabaja todo lo que es la ciencia del conflicto. Entonces, también de ahí deriva mi perspectiva como el conflicto presente, porque todo en nuestra vida siempre hay un conflicto y eso hace parte también de nuestra naturaleza, del proceso de aprendizaje que vivimos en nuestra vida. Los conflictos pueden ser entre otros, es decir, dos o más personas, o también puedo yo conflictuarme, ¿sí? Conmigo mismo. ¿Cuál es el conflicto presente? Pues justamente es esa situación que me aqueja, que me preocupa, que me genera una contradicción entre lo que yo creo y lo que yo deseo. Aquello que me conflictúa proviene desde una enfermedad, ¿cierto? Desde una insatisfacción, desde algo que yo siento que no entra dentro de los márgenes normales de mi propia esencia o naturaleza. Aquello en lo que me hace sentir que quiero tomar una decisión o quiero tomar acción, pero no lo puedo hacer porque hay algo que me está poniendo a prueba entre lo que creo y lo que siento que debo hacer. Entonces, eso genera un conflicto en mí. Ese conflicto presente, como les digo, puede estar asociado a cualquier aspecto, ya sea un conflicto desde estar conflictuando con mi pareja en este momento hasta estar conflictuando conmigo mismo
por una pérdida y puede ser un duelo. Un duelo puede traerme en sí mismo un conflicto y un duelo es la pérdida. Acaban de estafarme, acabo de perder un dinero, acabo de perder mi casa, ¿cierto? O acabo de perder un ser querido. Entonces también allí podría yo estar en un estado de conflicto. Entonces, los consultantes generalmente llegan a terapia con el deseo de expresar, ¿cierto? De hablar, de contar. Y muchas veces nos pasa que cuando llegan con esa posición, esa postura de que quieren contar muchas cosas, pero no saben llegar a un punto específico porque no, por sí mismos, no están logrando una mirada objetiva de su propio conflicto y necesitan de un tercero, es decir, un mediador en su proceso para que les ayude a ver desde afuera qué es lo que necesita o qué es lo que está pasando. Ese es el papel que tenemos nosotros, de poder ver desde una perspectiva neutral, más objetiva, realmente aquello que esa persona se siente tan atrapado en eso y que no puede ver, que no puede comprender. Entonces, ese conflicto presente lo vamos a llamar eso, lo que conforman las necesidades, aquello que me aqueja, aquello que me preocupa, aquello que yo siento que no estoy logrando resolver. ¿Listo? Bien, entonces esto implica que se deriva de allí un trabajo que es de orden terapéutico. El trabajo terapéutico entonces va a contener un procedimiento en un paso a paso. Realmente cuando lo vemos desde la estructura general se ve muy sencillo, se ve muy simple, porque en el trabajo terapéutico pues el terapeuta lo que tiene que hacer es primero definir unos pasos durante el momento en que entra en conversación con el consultante para determinar cuáles son sus necesidades. Y el primer paso va a derivar hacia justamente lo que acabo de mencionar. ¿Qué necesita? ¿Sí? Pero ¿qué necesita para qué? Para resolver ese conflicto. Entonces, lo primero es, ¿qué necesita para resolverlo? ¿Cierto? Para resolver ese conflicto, pero también, ¿qué es lo que lo limita para ello? ¿Ya? Entonces, esto es clave acá porque ¿qué necesita para resolver? O sea, primero que todo, tenemos que entrar a contextualizar cuál es el conflicto en sí, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesita? Que de igual manera muchas veces puede pasar que de una sola, en una sola sesión se deriven varios conflictos. Entonces, el conflicto puede ser que la persona manifiesta, bueno, estoy teniendo muchos conflictos con mi pareja, hace parte de de ese primer momento. Número dos, pues mi economía está muy mal y nada me está saliendo bien, no estoy logrando materializar mis proyectos. Y un tercer conflicto puede ser, tengo endometriosis. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad física que le aqueja su situación en pareja, pero que además está transitando un momento de muchísima dificultad económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesita resolver? Pues esta pregunta es muy amplia porque sí es muy, muy profunda. Y es que realmente lo que necesita resolver es el problema o, bueno, el conflicto que tiene con la pareja. Realmente lo que necesita resolver es la sanación perfecta de su cuerpo físico o realmente lo que necesita resolver es la situación económica que está viviendo. En realidad, ese sería como lo que a puertas ve la persona que necesitaría, ¿cierto? Yo necesito para estar bien, ya no tener enfermedad, volver a estar bien con mi pareja o que se termine la relación o que algo pase y que pueda yo tener mi economía estable. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesita resolver? En el fondo es lo que va más allá de esa necesidad y es qué es lo que está pasando detrás de ese bloqueo económico, qué es lo que está pasando detrás de esa relación que está conflictuada y qué es lo que está pasando detrás del origen de esa enfermedad, que casi siempre, obviamente, hablamos de que la base, en este caso, hacer un trabajo holístico, su base siempre va a derivar de algo que es energético, ¿cierto? Esa va a ser la base. ¿Qué es lo que lo limita para poder alcanzar el propósito? ¿Sí?
Y eso que lo limita justamente está en la base o en la raíz original, que esto ya sería algo que nosotros vamos a poder ir acompañando en la narrativa en que se va dando con el consultante, ¿cierto? Entonces vamos conversando y esto va derivando de allí. Pero adicionalmente nosotros lo vamos a poder trabajar de forma general en la técnica radiónica con la que vamos a aplicar, que eso sería el tema número 2. ¿Listo? Tema número 2. ¿Cómo yo puedo llegar a estos puntos, a estos aspectos con el consultante? Pues para eso hay que indagar, hay que preguntar. Y hay que preguntar desde algo que nos vuelve o nos convierte dentro de este proceso, como si se tratara de una coinvestigación, es decir, un trabajo conjunto, donde vamos a ir haciendo procesos de asociación sobre situaciones y experiencias del pasado. Y es, por ejemplo, la historia en sí misma. Entonces, ¿desde dónde se origina esto? Y es, ¿cuándo iniciaron los conflictos en la pareja? ¿Qué pasaba antes de los conflictos y qué pasa después? ¿Desde dónde empieza? En cuanto a la endometriosis, ¿cierto? ¿Cuál es el antecedente? El linaje, ¿cuál es la historia emocional que hay ahí de base dentro de esa endometriosis? Mm, ¿Qué siento respecto de esta experiencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba antes de la endometriosis y qué pasó desde el momento de la endometriosis? Y entonces vamos vinculando esa historia y eso empieza a bajar desde lo que la mente inconsciente va generando. Y esa información es algo que el consultante, el terapeuta, perdón, debe ir atando como atar los cabos. Debe ir juntando como juntar las piezas del rompecabezas. Debe ir uniendo como si se tratara de un tejido. Entonces, a eso hace referencia el espacio de diálogo que se genera con el consultante. Mientras que al mismo tiempo, en este caso, el terapeuta, mientras va acompañando en esa narrativa, porque recuerden que ya por sí mismo el hablar es algo sanador, es algo liberador, de desahogar, sacar, vaciar la mente a través de la palabra, es algo clave dentro del proceso de sanación y de acompañamiento, cosa que a veces es muy difícil. A veces las personas no quieren un psicólogo para que lo escuche, pero sí quieren un terapeuta para que lo haga y difícilmente se encuentran terapeutas con esa facultad. Entonces, el terapeuta empieza a hacer la mirada multidimensional. Es decir, que en la medida en que va llegando la información, que va resolviendo estas preguntas y es qué es lo que realmente se necesita y qué es lo que realmente está limitando, el terapeuta va asociando todo esto a cada uno de los aspectos que convergen hacia lo holístico y es todas las dimensiones. ¿Será que esto tiene que ver con lo sexual? ¿Será que esto tiene que ver con, fíjese que dentro de lo multidimensional nos faltó mencionar esa parte que es el dinero, ¿sí? La economía, porque esa también es una dimensión de nosotros, la energía del dinero. Entonces, ¿será que tiene que ver con la economía, con el dinero? ¿Será que tiene que ver con la dimensión mental, con la dimensión emocional, con la dimensión espiritual, con la dimensión social? Y entonces es sorprendente cómo muchas veces en los procesos terapéuticos, cuando tú llegas al origen, descubres algo inverosímil y es cómo es posible que algo que pudo haber sido una necesidad económica o una situación económica tuviera que ver con una pérdida gestacional. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Es increíble. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se hace el acompañamiento, dentro de esas carencias nos damos cuenta que al ser seres multidimensionales, se ve afectada una dimensión en nosotros y cómo esa puede repercutir en otra o en otras que tal vez tú creerías no están relacionadas. Claro que lo están. ¿Por qué? Porque somos seres holísticos. Entonces, eso nos hace únicos y diferentes. Por eso no podemos generalizar dentro de los procesos. Cada persona es un ser individual, diferente. Lo que para uno le afectó una pérdida gestacional, sus vínculos a nivel de relaciones de pareja, a otro le afectó su relación con el dinero. Y esto es válido, porque cada persona
es un mundo totalmente diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es abordar el proceso, ¿cierto? Desde las preguntas, preguntas abiertas, que generen reflexión, que generen en el consultante una autoobservación, una mirada interior, un propósito, un reconocerse a sí mismo, en generar una comprensión de sí mismo desde una perspectiva totalmente, digamos que diferente a la que está acostumbrado. ¿Listo? Voy a hacer un momentico de pausa acá para ver cómo están en el chat y si se está entendiendo esta primera parte. La serie está en el material. Listo. Bueno, listo. Creo que no hay preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por acá dicen que bien, que súper. Ok, súper claro todo el tema. Ok, muy bien. Excelente. Vale, bueno. Bien, entonces, cuando nosotros vamos levantando esta información, realmente aquí vamos a tener una imagen, ¿sí? Y aquí, con todo esto que yo acabo de decir, se nos viene una imagen muy, muy histórica, pero muy realista también. Y la imagen es básicamente el terapeuta sentado tomando nota, mientras que el consultante está sentado o está acostado tomando nota. Realmente esa es la mirada. Y sí, realmente sí, esa es la mirada clásica. Y sí, digamos que en ese caso, ¿qué está haciendo el terapeuta, el terapeuta o en este caso quien acompaña? Evidentemente está llevando nota, está tomando nota de cómo empieza a tomar cada aspecto para poder analizarlo posteriormente. O sea, realmente sí, sí lo está llevando hacia el papel. ¿Por qué? Porque si hay aspectos importantes o relevantes que me van a servir para luego trabajarlos con las técnicas que vamos a aplicar, pues obviamente son elementos claves para poder hacer la respectiva intervención, ¿sí? Entonces, tomo nota de ello para tomarlo en cuenta y tomarlo en consideración porque es clave dentro de eso. ¿De qué tomo nota? Pues de los aspectos que están vinculados directamente con cada dimensión. ¿Listo? Entonces, eso es como algo que yo recomendaría. Entonces, la imagen sí es esa. O sea, no sé si ustedes lo han visto. No sé si lo han visto, por ejemplo, en las películas o espero que ya hayan ido también a terapia y cuando han ido a terapia ustedes observan que el profesional está sentado frente a ti o están cara a cara y va tomando nota de lo que están conversando. Entonces, yo creería que sí. ¿Cuáles son las notas que toma? Que eso es lo que muchas veces las personas se preguntan, pero ¿qué es tanto lo que escribe cuando yo estoy hablando? ¿Qué es lo que escribe? Pues, ¿qué es lo que está escribiendo? Pues está escribiendo aquello, ¿cierto? De lo que va tomando en consideración que es importante o clave dentro de todo este asunto. Y es qué es lo que limita, ¿sí? Esta resolución y qué es lo que necesita para resolverlo. Y entonces llevamos a integrarlo a las dimensiones principalmente que se están viendo afectadas para luego poder yo ir a hacer la intervención holística. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que quería como recapitular. No, no estaba presentando, por eso me salí y les estaba mostrando mi cámara. Sí, y ahorita volvemos a la diapositiva porque es que vamos punto por punto, ¿vale? Entonces, primero vamos un primer punto que es lo inicial, ¿cierto? Y luego vamos al siguiente punto, que es después de que yo hago la primera parte, que es la identificación de las necesidades, pues, ¿qué tengo que hacer? Pasar a algo que es un poco más adelante y es entender cuál es mi papel o cuál es mi lugar dentro de este proceso o dentro de este acompañamiento. Y dentro de este proceso o acompañamiento, pues entonces, una vez identificadas esas necesidades y todos los aspectos que se relacionan, es importante tener en cuenta que dentro de esas necesidades nosotros estamos abordando también aspectos como, por ejemplo, lo emocional, ¿cierto? Lo mental,
lo relacional, o sea, absolutamente todo lo que se vincule a cada una de las dimensiones del ser, ¿de acuerdo? Ya más adelante, entonces, una vez identificado esto, nosotros definimos después, primero, ya dijimos, identificar. Lo segundo, viene un establecer qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que yo voy a aplicar en ese proceso. Y eso que yo voy a aplicar ya va a derivar de acuerdo con estas necesidades que identificamos aquí para determinar qué es lo que mejor conviene en esa identificación. Es decir, que aquí yo planteo algo que serían unos objetivos. Y esos objetivos estarían, digamos que, relacionados con el propósito del trabajo terapéutico. Entonces, quiere decir que esos objetivos irían afín al alcance del logro, ¿sí? Es decir, si la necesidad aquí me está diciendo que esta persona tiene pensamientos constantemente muy negativos y muy intrusivos, pues yo tengo que establecer o sugerir unas técnicas de trabajo para que esta persona empiece a modificar ese autodiálogo interno, que es un autodiálogo muy negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tengo que aplicar o sugerir unas herramientas de trabajo a mi consultante y yo aplicar otras para que se cumpla el objetivo, ¿cuál? Que sería que esta persona cambie su forma de pensamiento por pensamientos más positivos y por pensamientos más equilibrados. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros aplicamos unas técnicas en el siguiente momento. Y es decir, en este punto definimos unos acuerdos. Y estos acuerdos tienen un fin y es el alcanzar la meta que está aquí, que es llegar a esos objetivos, de generar una transformación total en el consultante sobre aquello que está generando ese conflicto presente y esos acuerdos se hacen en común. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahorita vamos a hablar acerca de por qué se definen acuerdos y es porque lo ideal dentro del proceso terapéutico es la mirada que debe tener el consultante y el terapeuta en ese proceso que se hace conjunto. Es decir, esto no es un proceso aislado, no es un proceso individual en el sentido de que sea individualista, es decir, cada uno lo hace por su parte, sino que es un acompañamiento. Y acompañar significa que somos un equipo de trabajo, es decir, trabajamos juntos para que logremos este que sería el objetivo o los objetivos. Entonces, hablábamos que en cómo nos han enseñado a nosotros a sanar o cómo nos han enseñado a, a habitarnos, que de hecho no nos han enseñado eso, pero como a estar en nosotros es desde total desconexión. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que lo que básicamente la mirada de las medicinas occidentales, ¿cierto? Y los enfoques que son muy positivistas nos hablaban que básicamente en esa desconexión que nos generaron del cuerpo y de la mente, de las emociones y de nuestras dimensiones, nos decían, mire, para que usted se pueda sanar de lo que tiene que ir con el especialista y que el especialista le diga qué hacer. Entonces, esto hace que básicamente usted se convierta en alguien que desconoce su cuerpo y que no es capaz de saber qué es lo que le pasa en su cuerpo porque necesita de alguien más para que se lo diga y le diga cómo hacerlo y qué hacer. ¿Y esto por qué? Porque usted lleva mucho tiempo, ¿cierto? Desconectado de sí mismo, desconectado de su ser, que nunca de hecho tuvo o tomó las precauciones preventivas para que no tuviera que llegar a una situación de una enfermedad, digamos, donde le tuvieran que decir qué hacer con su propio cuerpo. Entonces, hemos cedido también el cuerpo, se lo estamos entregando a otros, le estamos entregando la mente a los otros, le estamos entregando la salud a los otros, le estamos entregando nuestros pensamientos a los otros, o sea, estamos entregándole todo a los otros para que sean los otros los que nos digan qué hacer con eso. Y entonces es esa perspectiva
que también pasa con la psiquiatría o que ha pasado con la psiquiatría, que ha pasado y pasó también con la psicología, que pasó también con la medicina en sí, y es que sea el otro, el profesional, el que me diga qué hacer con mi propio cuerpo. Entonces, cuando ya cambiamos esa perspectiva, nos vamos más a algo más de acompañamiento. Y es, yo aquí no vengo a ayudar, yo vengo es a acompañar, ¿cierto? Yo vengo es a que juntos trabajemos sobre esto en lo que usted se haga también responsable de su propio proceso, participe y sea activo en este acompañamiento. Es decir, es algo que es consensuado, que es un acuerdo. ¿Listo? Entonces, después de que establecemos esos objetivos, pues vamos básicamente a la aplicación. Y esa aplicación implica las técnicas o las herramientas, tanto del terapeuta, que es lo que va a aplicar hacia o a favor del consultante, como las que por sí mismo el consultante también va a llevar a la práctica. Entonces, vamos a trabajar unos ejemplos sobre esto, ¿sí? El ejemplo puede ser el siguiente. Supongamos que yo me enfermé porque tengo, no sé, diabetes. Em, que hoy pues voy y le cuento mis síntomas al médico. Eso mismo va a hacer la persona en consulta, le cuenta su situación a su terapeuta. El médico, obviamente en este caso, pues le va a decir qué hacer, ¿no? Qué tomar, qué consumir, qué tratamientos, etcétera, etcétera. Ese es el momento de los, digamos que, de lo que aplicaríamos nosotros como técnica, es decir, el tratamiento es lo que va a generar el bienestar, la mejora, el cambio, la transformación en sí mismo. Y eso es algo que estaría puesto por parte del consultante y el terapeuta a través de un acuerdo, es decir, lo que yo aplico. ¿Qué vamos a aplicar nosotros? Radiónica. Si no conozco ninguna técnica, pues vamos a aprender radiónica para eso. Si no conozco, si conozco alguna técnica, pues puedo utilizar la técnica que vamos a ver acá y todas las demás que vamos a aprender o que ya sabemos, ¿cierto? Entonces ahí las aplicamos. Y en los acuerdos definimos algunas recomendaciones, que también vamos a ver unas recomendaciones, pero en este caso son sugerencias. Entonces, vamos a dejar en el chat como propuestas. ¿Qué creen ustedes que pueden ser recomendaciones independientemente de la causa? Vamos a suponer que la causa por la que esta persona está viniendo a nosotros es porque le está costando concentrarse, tiene dificultades para estar atento, se siente muy disperso, se siente muy estancado, totalmente bloqueado, tiene muchos proyectos, pero no sabe cómo materializar esos proyectos, está saturadísimo de trabajo porque trabaja muchas horas en el día y vive todo el tiempo inmerso en una rutina. No hace actividad física, no tiene hábitos saludables. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que podríamos trabajar como recomendaciones en la consulta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser? La persona que me está haciendo comentarios sobre la pizarra, esa es mi metodología. Ahí sí, perdóname, pero no voy a modificarlo. Te agradezco mucho por el comentario, pero para eso es que cuando yo voy cambiando, pongo momentos diapositivas, pongo momentos pizarra, porque yo voy haciendo algunos ejemplos de complementación para que ustedes puedan entender mejor. ¿Listo? Llevo muchos años enseñando y la pizarra me ha funcionado perfectamente, así que no la voy a cambiar. Ya las diapositivas las puedes adquirir a través del material, ¿listo? Listo, por acá alguien dice, técnicas de respiración y mindfulness podría ser, manejo de tiempo, ¿qué más? Identificar en qué momento comienzan esas dificultades, en qué momento ocurrió algún evento traumático, exactamente. La meditación, sí, la clase está quedando grabada. Buscar alguna forma de recreación, también hacer meditación, la meditación y los ejercicios, indecisión, miedo al futuro, plan de actividades, ¿ok? Exactamente. Entonces ahí estamos siendo ¿qué? Quienes acompañamos. Quizás esta persona puede que sepa que la meditación le sirve, pero no sabe cómo hacerla o realmente sepa que la meditación existe, pero nadie se lo ha dicho. Pero cuando se lo dice el terapeuta, ahí ya cambia algo, ¿cierto? Se enfoca diferente, se reenfoca. Entonces, eso hace que de alguna manera, gracias Ana Grillet, entonces eso hace que de alguna manera genere, ¿cierto? Un movimiento en la persona diferente hacia la acción cuando se lo dice el terapeuta.
caminar descalzos, actividad física, dormir bien, ajá, abordar. Sí, Lorena, sí, lo ideal es obviamente abordar, pero aquí estamos soltando ideas, solo como para ver qué tan creativos somos, porque parte de las habilidades y las cualidades que debe tener un terapeuta, además de la escucha activa, también está la creatividad. Entonces, ¿cómo yo puedo ser creativo ante una situación de acuerdo con la necesidad que tenga la persona? ¿Qué es lo que mejor le puedo sugerir para que lo pueda trabajar? Dice meditación, caminata al aire libre, hacer un plan de actividades, manejar el tiempo, hipnosis, reprogramación del subconsciente, muy bien. Primero sería hacer una entrevista para identificar cuál es el estilo de vida, identificar qué tipo de herramientas se puede usar. Muy bien, exactamente. Inicialmente pensaría en un ejercicio de identificación e integración de las emociones. Segundo, buscaría mínimo recomendarle meditación. Sí, bueno, digamos que ya vimos que el conflicto presente, estamos viendo que según con lo que yo sinteticé, probablemente es una persona que efectivamente, emocionalmente está un poquito descolocada, muy seguramente sí, porque está saturada, ¿cierto? O sea, no sabe como qué hacer, o sea, tiene todo como muy revuelto. Eso significa que hay mucho ruido mental. Entonces, ¿hacia dónde nos toca trabajar? La mente, porque la mente, ¿cierto? Es la que, ahí sí es donde, por ahí alguien decía, en la psicología está la mente, sí, ahí es clave, porque la mente es básicamente la que genera la intensidad emocional, el ruido mental y la desconexión con el aquí y el ahora. Entonces, el trabajo derivaría directamente hacia la mente. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, aquí hay varias recomendaciones. Dice, mirar qué sucedió con sus ancestros. Bueno, yo creería que ahí sí ya nos toca ver como el aspecto más inmediato, ¿cierto? Porque la persona se siente estancado, se siente mucho ruido mental, ¿cierto? Entonces hay que hacer un análisis de lo que nos cuenta, qué es lo que tiene para poder identificar cómo puedo trabajar. Dormir bien es muy amplio, hay que saber por qué no logra hacerlo. Ujú. Me ha ayudado mucho, bueno, pero ahí estamos viendo que no lo está logrando hacer porque tiene mucho ruido mental. O sea, quiere quiere lograr unos proyectos que no los está logrando, ¿cierto? Porque vive muy saturado ya que tiene mucho trabajo, es decir, no tiene tiempo libre y todo el tiempo está inmerso en una rutina. Entonces estamos hablando de una persona que obviamente tiene mucha saturación en su cabeza, ¿sí? Y normalmente no tiene tiempo para sí misma, es decir, que necesita buscar un espacio también de descarga. ¿Por qué? Porque está muy en la mente, ¿sí? Está muy revuelta esa cabecita. Listo, realizar actividades, aromaterapia, meditación, reconocer en qué momento del día está con mayor disposición de la concentración, recomendarle escuchar y repetir afirmaciones positivas, que se tome un tiempo para estar más presente, muy bien, sí. Claro, obviamente más allá dentro de la misma sesión terapéutica hay que ver la identificación de las necesidades, o sea, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que necesita esta persona, cuáles son los síntomas primordiales que nos está manifestando y cómo podemos desde ahí empezar a establecer qué, una priorización, ¿sí? Una priorización. Dice, identificar por qué estos problemas, yo recomendaría manejar la respiración, tratar de aplicar en el día a día la meditación, hay varios videos. Ajá, muy bien, excelente, Mariel. Así es. Silenciar la mente, uso de la escritura como terapia. Creo que sería importante primero sugerirle que identifique el momento aproximado en el que inició con la dispersión. Entonces, no se olviden importante ya lo que habíamos visto hasta ahora, gracias por sus aportes, y era que hasta este momento habíamos dicho que primero hacemos una identificación de sus necesidades primordiales, qué es lo que lo está limitando a resolver la situación y qué es lo que necesita. Primero, su necesidad en sí misma es lograr los proyectos que no ha podido lograr. Segundo, ¿qué es lo que lo está limitando? Pues que hay mucho ruido mental, que hay mucha preocupación, que no está logrando tener claridad, pero que además no tiene casi tiempo porque está trabajando casi todo el tiempo y está inmerso en rutinas. Entonces, habría que ¿qué? Hacer un análisis de cómo está organizando sus tiempos, qué es lo que tanto le aqueja en su cabeza, entonces habría que sacar toda esa información de ahí, ver cuáles son como el ruido mental que no le está permitiendo aterrizar lo que quiere hacer, y cómo a partir de toda su situación podemos restablecer un orden para que
pueda llegar a cumplir esos proyectos, ¿cierto? Entonces, ahí ya nos toca. Obviamente es un caso muy básico para poderlo analizar, pero la casuística es así y la casuística es muy buena. Yo les recomiendo que busquen en internet casuística para acompañar en terapia, psicoterapia. Ahí les puede ayudar. Hay mucho material de revistas científicas que les puede servir para identificar también cómo hacer ciertos abordajes. En este caso, entonces, el ejemplo lo estaba poniendo de esta manera con un propósito primordialmente, y es qué tan creativos somos al momento de sugerir herramientas de trabajo. ¿Listo? Por favor, me confirma, ¿está por acá conectado alguien de la corporación? Así es, profe, aquí ya estoy. Ay, vale, Bella, te doy la bienvenida. Por acá nos van a acompañar de la corporación para brindarnos la información sobre las preguntas que tenían en relación con los costos, duración del programa, entre otras dudas. Es un ratito nomás que vamos a estar solucionando estas inquietudes en una pequeña inducción y ya en un ratico volvemos nuevamente a continuar con el tema. ¿Listo? Ya nos vemos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, según el horario de sus países. Bienvenidísimos a este espacio con la CLEP. Estamos muy complacidos de que ustedes hayan decidido acompañarnos en este proceso, hacer parte de esta formación tan relevante para estos tiempos y que hayan escogido a la CLEP como la institución, la corporación para formarse. Bueno, mi nombre es Mónica Mosquera, hago parte de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual CLEP y hoy, como ya lo mencionaba la docente Yasmín, pues vamos a estar aquí resolviendo varias de las dudas, primero sobre la corporación y segundo sobre el diplomado, resolviendo cada una de las dudas que ustedes puedan tener en este proceso. Va a ser algo muy rápido, entonces les solicitamos la atención, tener puesta su atención en este proceso para que puedan resolver todas las inquietudes que puedan tener y que no nos vayamos a dispersar en este proceso. Entonces, iniciemos. Como ya les decía, vamos a conocernos, vamos a dividir ese espacio en tres momentos principales. Uno es que ustedes puedan conocer sobre quiénes somos nosotros, validar toda nuestra información legal, la información digital, dónde nos encontramos, cómo nos pueden buscar. Segundo, resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre el diplomado, las fechas, horarios y demás beneficios a los que ustedes pueden acceder como estudiantes de la CLEP. Y finalmente vamos a dedicar un espacio de este tiempo para que ustedes nos dejen sus dudas, sus inquietudes y pues poderlas ir resolviendo en este momento. Entonces, arranquemos. Contarles que la CLEP es la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Llevamos 8 años impartiendo educación. Somos una empresa legal con NID, el que les dejamos aquí en esta parte para que ustedes puedan consultar en el sitio web de la RUES, que es este que está acá, que ustedes puedan ingresar, dejar toda la información puntual de la corporación, como es el número de la empresa, el número de identificación de la empresa, y ahí pueden informarse sobre toda nuestra información, años de funcionamiento, a qué nos dedicamos, dónde estamos ubicados, toda la información legal que ustedes por su cuenta, de manera autónoma, lo puedan hacer sin ningún problema y puedan estar muy, muy claros y tranquilos sobre con qué tipo de organización se están formando. Nosotros estamos amparados bajo el decreto 1075 del Ministerio de Educación en el artículo 2.6.6.8 del 16 de mayo de 2015. Recordarles también que somos una corporación con educación de alto nivel. Elegimos ser y tener un excelente equipo de profesionales y pues muestra de ello es la docente que hoy nos acompaña en este espacio. Esta información legal y demás datos puntuales se los vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp donde ustedes deberían estar. Si no están aún ahí, si no conocen, no saben de qué grupo les estoy hablando, por favor déjenos en el chat. No, no estoy en el grupo aún. Y nuestro asesor les va a compartir toda la información, el enlace puntual para unirse al grupo de WhatsApp. Importante estar ahí. ¿Por qué? Porque a través de ese grupo les vamos a compartir toda la información de este diplomado, de esta formación, entonces ténganlo muy presente y deben estar ahí. También contarles que estamos en diferentes redes sociales, la corporación está presente en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, cualquiera de las redes que ustedes tengan, ahí nos pueden buscar la información sobre la CLEP.
recibir información también sobre las publicaciones que hacemos, invitándoles a participar en diferentes espacios formativos. Algo que quiero destacar aquí es YouTube. Quiero que ustedes tengan presente que estas clases son grabadas y que por tanto al día siguiente se sube a YouTube la información de las clases ya definitivas, pregrabadas. Invitación aquí es a que siempre se unan a las clases en vivo. ¿Por qué? Porque aquí pueden resolver dudas, inquietudes, preguntarle a la docente, interactuar con el resto de las personas que están aquí conectadas, diferente a las clases ya grabadas que se suben a YouTube, donde usted lo que puede hacer básicamente es consultar la información porque ahí no hay ninguna interacción. Entonces, es importante acceder a ambas soluciones que les entregamos para acceder al contenido de manera indefinida también. Las experiencias que ha tenido la CLEP son muchas. Aquí en esta pantalla pueden ver algunas de las fotos de espacios en los que hemos estado, intervenido, no solamente desde lo virtual, sino también desde lo presencial, que dan cuenta también de lo que hacemos, de cómo desarrollamos nuestras estrategias formativas y que, bueno, muestra de ello son estos 8 años de trabajo en Latinoamérica. Alianzas. También contarles que tenemos varias alianzas con diferentes instituciones, entidades de corte nacional e internacional, porque lo que queremos básicamente es establecer, hacer un trabajo mancomunado con organizaciones para que su formación sea válida, sea pertinente también. Entonces, contarles que tenemos alianza o convenio con una institución universitaria de aquí de Colombia, que estamos registrados también en FENALCO Bogotá. De esa institución universitaria les voy a hablar más adelante para que lo tengan también muy presente. Ustedes a lo largo de esta formación van a estar con la docente Yasmin Rojas, ella ya se debe haber presentado, entonces voy a pasar muy rápidamente por aquí. Quiero que también me dejen ahí en el chat cómo les ha ido, en lo que va corrido este espacio formativo con la docente, qué les ha parecido, les ha gustado. Cuéntenme todo, por favor, queremos validar cómo se han sentido en este espacio. A ver, yo leo algo por aquí. Hola, Humberto, desde México. Bueno, Humercindo nos dice que no está en el grupo, ya te van a compartir la información de el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Pero bueno, cuéntenme, excelente la docente, Gina, maravilloso la profe, es una tesa la verdad. Las clases se entienden muy bien, gracias Amy. Verónica dice que excelente, María dice que excelente. Muchas gracias por retroalimentarnos. Es muy importante para nosotros saber qué opinan ustedes sobre estos procesos y si son provechosos para su formación. Hoy ustedes están en terapias holísticas. Son 10 clases las que ustedes van a recibir, iniciando hoy 10 de febrero y finalizando el 21 del mismo mes. El horario de las clases de lunes a viernes, entonces de 2 a 4:30 de la tarde, hora Colombia. También destacar que el horario según cada país en el que ustedes se encuentren, también se lo vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp para que estén muy tranquilos y tranquilas. Algo que ustedes reciben totalmente gratis, que es, primero, las clases virtuales en vivo, de las que ya les hablé previamente. A través de Zoom van a desarrollarse esas clases que les compartimos el enlace de manera previa a través del grupo de WhatsApp, por eso la importancia de que ustedes estén ahí. Segundo, reciben también las clases grabadas a través de YouTube para que ustedes puedan acceder al contenido si no pudieron conectarse en algún momento de la jornada, alguna clase, pues pueden acceder a ella a través de YouTube. Y bueno, ¿qué reciben de manera opcional ustedes? Y esto lo logramos por un monto muy asequible para que ustedes puedan ver en esto una oportunidad real. Y es que por un aporte muy bajo, ustedes pueden acceder a certificado y al material de estudio. Es decir, pueden disfrutar de múltiples documentos y beneficios también adicionales que trae certificarse. ¿Qué opción les traemos hoy? Entonces, que ustedes por $23 o 90.000 pesos colombianos puedan acceder a dos cosas. Una, ¿cuál es? Certificación por parte de la CLEP, les certificamos 140 horas y además les entregamos un material de estudio virtual. ¿Qué tiene ese material de estudio virtual?
la información de presentaciones, contenido que desarrolla la docente, enlaces, etcétera. Un montón de cosas adicionales que les sirven a ustedes para repasar después o irlo haciendo mientras desarrollan esta formación. ¿Qué les parece esto que les estamos entregando hoy? Bueno, con respecto a las fechas de certificación, ustedes podrán acceder al certificado por parte de la CLEP, reitero, 140 horas, hasta el 21 de febrero, cuando culmine todo el proceso de formación, de las clases en vivo y demás. Sin embargo, al material de estudio se los vamos a entregar, pueden acceder a él, apenas ustedes registren su aporte y se lo compartan al asesor que está en el grupo. A través de ese grupo de WhatsApp le pueden hablar o escribir. Bueno, el proceso para obtener el material de estudio y el certificado. Primero, ustedes realizan su aporte y luego se lo envían, se lo comparten a la asesora o al asesor de su grupo. Le dicen, bien, ya desarrollé el proceso de el aporte para el certificado del material de estudio. Lo que va a hacer el asesor es que les va a mandar, les va a compartir un enlace que ustedes van a diligenciar. Es un formulario donde ustedes encuentran información de su nombre, diligenciarlo completo, documento de identidad, correo electrónico y además también deben anexar el soporte de pago. Y cuando el asesor reciba de nuevo esta información, lo que va a hacer es que les va a compartir un enlace de donde ustedes pueden descargar todo el material de estudio de esta formación. Entonces, por favor, ténganlo presente, el proceso, compartir la información al asesor para que a su vez este pueda enviarles el resto de los materiales necesarios. El certificado se entrega al finalizar las clases o hasta 5 días hábiles después, según la fecha en la que usted realice su aporte. Bueno, medios de pago. En Colombia puede acceder o hacerlo a través de Bancolombia, Nequi, Daviplata. En otros lugares, otros países fuera de Colombia, puede hacerlo a través de PayPal, de LocalGo y Payco. En Venezuela, puntualmente, a través del Banco de Venezuela. También puede utilizar otros medios de pago a los que usted tenga acceso. Y finalmente, a través de Binance, también pueden hacer el proceso de realizar su aporte. Entonces, esos medios de pago se los vamos a compartir también a través del grupo de WhatsApp para que estén tranquilas, tranquilos, que esa información va a estar ahí a la mano. Finalmente, para recapitular todo este proceso del que ya les he hablado, grabaciones, todas las clases quedan grabadas. Primero les enviamos un enlace para conectarse a través de Zoom y luego les enviamos un enlace definitivo donde va a quedar la grabación completa en YouTube. Segundo, material de estudio. Se los compartimos el mismo día que ustedes realicen o registren su aporte. Y también les enviamos el enlace para que descarguen todo ese material, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la certificación se los enviaremos al correo electrónico que ustedes registren en el formulario que reciben por parte del asesor el mismo día que terminen las clases en vivo o 5 días hábiles siguientes según la fecha en la que usted realizó su aporte. Si lo realizó el mismo día en que culminaban las clases, entonces va a recibir su certificado 5 días hábiles después. Ahora bien, estamos atentos a sus inquietudes. Voy a irme a leer el chat para ver qué inquietudes les quedó, les surgió este proceso inductorio. Bueno, perdón, llueve fuerte y no, bueno, ya vamos a devolvernos acá a las opciones que les entregamos de certificación, recordarles por $23 o 90.000 pesos colombianos pueden acceder a la certificación de 140 horas por parte de la CLEP y también al material de estudio virtual que les entregamos de forma inmediata cuando ustedes registren su aporte. Sí, ustedes pueden hacer el pago, el aporte durante el diplomado, sí. Desde hoy hasta la fecha de culminación de este diplomado, ustedes pueden hacer su aporte, Alejandra, con toda tranquilidad, cuando lo deseen. Importante es que sean en los tiempos de desarrollo del diplomado. Recuerden, esta opción que les damos, como lo digo, redundo, pero lo tengo que reiterar, es opcional.
Si usted en este momento no está interesado o interesada en certificarse, puede seguir viendo las clases virtuales todos los días durante el desarrollo de estos diplomados, sin ningún problema. Ya si usted quiere certificar esta formación, puede acceder a esta alternativa que les ofrecemos. A ver, soy de Ecuador. En países como Ecuador y otros, y PayPal, PayPal, de LocalGo son opciones, Ana. Desde México, alguna cuenta, bueno, no dice, no aparece aquí el nombre, pero importante utilizar PayPal, de LocalGo, Binance y otros. Anne nos pregunta, quiero confirmar de nuevo, las clases gratuitas igual las comparten en el grupo, sí, en YouTube las compartimos, Annie. Todos ustedes pueden acceder a esa información de forma abierta, directa, no se preocupen, esto es gratuito, totalmente gratis para ustedes. Pregunta Yarme, ¿para poder hacer este curso debemos pagar? No me quedó claro. No, no tienen que pagar. Hay una opción que les ofrecemos, Yarme, y es que se certifiquen y reciban material de estudio, una de las opciones que les ofrecemos. Si usted en ese momento no es interesado, que sería muy importante que pudieran acceder a esta alternativa tan asequible que les entregamos, si usted en ese momento no lo necesita, no lo quiere, puede seguir accediendo a las clases gratuitas virtuales. La opción que les damos es de certificarse y recibir material de estudio. Todas las clases son gratuitas, así es, Nuri. Listo. Bueno, aquí hay Mónica, muchas qué pena. preguntas que se están... Sí, profe, Ay, adelante. perdóname que te interrumpa. Es que ya No voy a se seguir con el preocupe. otro grupo. Entonces los dejo y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo? Un abracito. Perfecto. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, a usted. Bueno, también aquí vamos culminando, ya hay varias preguntas que se han reiterado, entonces les invitamos a volver a esta presentación en la clase que queda en YouTube, que ya está grabada, para que vuelvan al contenido que les compartí y puedan resolver las dudas que les haya quedado. Y también pueden escribirle al asesor a través de WhatsApp para que puedan resolver las dudas adicionales que puedan tener. Muchas gracias por la atención, por este espacio. Les deseamos un feliz resto de día, feliz jornada, que estén muy bien. Hasta luego.